Ok, mi esposo va a empezar con la oración. Heavenly Father, thank you to allow us to come before you together in the 6th day of Sukkot. Thank you to gather us together before you. Father, please allow your Spirit to lead me in sharing my testimony, to be clear to all those who are listening. Use me as your will. Help my wife to understand my words as well. Bless this time together in the name of your Son, Yeshua. We pray. Amen. Brothers and sisters, before we start, I want to thank our Heavenly Father for giving me this time to open my door to you and allowing you to understand how He's used me in this journey before Him. I also want to take the opportunity to thank Brother Antonio and his family for allowing me to give my heart to you guys. Even if we don't know each other, I always hear many good things through my wife. She is always sharing with me. This is not easy for me because I'm a person that's very introvert, especially when it comes to my personal life and keeping it private. But I know that to share my testimony is a calling from the Father. And I learned this in the past 2 years to obey without questioning Him. Antes de empezar, hermanos y hermanas, quiero agradecer a nuestro Padre en los cielos por abrir esta puerta a mí para compartir lo que Él ha hecho en mi vida y cómo Él continúa y lo que Él continúa haciendo y cómo Él me ha usado a mí y a mi esposa amada a venir a conocerlo a Él. Quiero también tomar la oportunidad de agradecer al hermano Antonio y a su familia por dejarnos abrir mi corazón a ustedes. Y aunque no nos conozcamos, yo siempre he escuchado muy buenas cosas por medio de mi esposa. Ella siempre comparte conmigo. Esto no es fácil para mí porque yo soy una persona muy introvertida, especialmente en mantener mi vida personal. Pero yo sé que el compartir mi testimonio es una llamada del Padre y en estos 2 últimos años he aprendido a obedecer sin cuestionarlo. I want to start sharing a little bit about me and my family. I am married with my lovely wife Sandra for 26 years. The most that attracted to her is her spirituality and her loving care for others. We have 2 sons, both who are independent now, not living with us, named Jose and Brandon. I want to start sharing my childhood. I came from a very low-income family. I had a good childhood until my father died when I was 6 years old of a master stroke. I have one older sister from a different father. Even when we were struggling monetarily, my parents tried to do their best to be sure that I had what I needed. Quiero empezar compartiendo un poco sobre mí y mi familia. Estoy casada con mi esposa Sandra por 26 años. Lo que más me atrajo de ella fue su espiritualidad y el amor que tiene por otros. Tenemos 2 hijos. Ya los 2 están independientes, ya no viven con nosotros, José y Brando. Quiero empezar hablando un poco sobre mi niñez. Yo vengo de una familia de bajos ingresos. Yo tuve una buena niñez hasta que mi padre murió cuando yo tenía 6 años de un derrame cerebral. Tengo una hermana de diferente padre y aunque nosotros estuvimos pasando por muchos problemas financieros, mis padres siempre trataron lo mejor de estar seguros de que yo tenga lo que yo necesito. After my father passed away, I felt a huge emptiness. I was trying to cover it with sports and friends.
My mom had been a single mom and needed to work very extensive hours to cover the rent and utilities. And after school, I remember coming home and nobody being there. I would just go out and play. Sometimes my mom worked the very night shift in the midnight shift. So when she came, so when she can be with me when I came home from school, my sister already was 20 years old, so she was living her life with her boyfriend. So basically, it was just me and my mom. My grandfather was the one that started talking to me or taking to me to Lutheran church most every Sunday. But for me, it was like nothing. Going to church never filled the emptiness in my life and the pain and the struggles of seeing my mom trying her best to survive. Después que mi padre murió, yo sentí una grande vacío que yo estuve tratando de cubrirlo con deportes, amigos. Mi mamá, quedándose madre soltera, necesitaba trabajar horas muy extensivas para poder cubrir la renta y todas las utilidades. Y yo recuerdo que después de la escuela, yo venía a la casa y como no había nadie, yo solamente me salía a jugar. Muchas veces mi mamá tuvo que trabajar los horarios de la noche para ella poder estar conmigo durante el día. Mi hermana ya tenía 20 años y ella ya vivía con su novio en ese momento. So, básicamente era mi mamá y yo. Mi abuelo, por parte de mi madre, era el que algunas veces me llevaba a una iglesia luterana casi todos los domingos. Pero para mí eso era como nada. Ir a la iglesia nunca llenó el vacío y el dolor y todos los problemas que yo veía a mi madre pasar tratando de ella hacer lo mejor para sobrevivir. After 3 years, my mom met a new man, Mickey. At the beginning, everything looked fine. My mom was happy. She had someone to help her. So we moved to Key West in Florida to a mobile home. And there was when my nightmare started. I was 10 years old already, starting a new school, making new friends, but not making good choices. My stepfather started doing poorly as well, making really bad choices and meeting bad people. He stopped working, and my mom was the only one working long hours, working at a hotel in housekeeping, and she started developing a condition in her hips that made her struggle to walk. Después de 3 años, mi mamá conoció a un hombre llamado Mickey. Al principio todo parecía bien. Mi mamá estaba contenta porque ya iba a tener a alguien que lo ayudara. Entonces, para ese tiempo nos mudamos para Key West, en la Florida, a una casa móvil. Ahí es cuando empezó mi pesadilla. Yo tenía 10 años y ya yo empecé a ir a la escuela, empecé a hacer nuevos amigos, pero no eran buenos ejemplos para mí. Mi padrastro empezó también a juntarse con personas que no estaban en buenos caminos. Él dejó de trabajar y mi mamá era la única que trabajaba horas muy largas en un hotel. Y ella empezó a tener problemas y una condición en sus caderas que le daba mucho problema para ella poder caminar. My stepfather started using drugs, drinking, and he started abusing me very badly, both physically and verbally, beating me in my face for absolutely nothing. I would be sleeping and he would come home and wake me up with a glass of water in my face and push me out of bed for no reason. Then, when I was 12 years old, he offered me my first cigarette of marijuana. I didn't have any structure at that point in my life. I had
really low morale, the pain of missing my dad, having my heart full of resentment toward this man, toward my mom, because even when she was hardly at home, many times she saw how my stepfather would hit me, and because she was afraid, she wouldn't say anything. Mi padrastro empezó a usar drogas, a beber y empezó a abusar de mí verbalmente y físicamente. Me golpeaba en la cara por nada. Perdón, hermanos. Si yo estaba durmiendo, él venía a la casa y me levantaba con un vaso de agua en la cara y me empujaba fuera de la cama sin razón. Cuando yo tenía 12 años, me ofreció mi primer cigarro de marihuana. Yo en ese momento no tenía ya ninguna estructura en mi vida. Moralmente estaba totalmente caído, tenía mucho dolor y extrañaba mucho a mi padre. Tenía mucho dolor en mi corazón y resentimiento hacia este hombre y también hacia mi madre, porque ella, aunque trabajaba muchas horas largas, ella veía cómo mi padrastro abusaba de mí y por el miedo ella nunca decía nada. When I was 16 years old, I ran away and went back to Miami to my sister's house. She was already married with a man named Bill. I don't know where it was worse, with my mom or my sister. My sister tried to be a mother to me by setting all these rules, and when I was feeling like an animal, like a wild animal, having been in her house and her doing drugs as well as drinking and just getting drunk very heavily. I remember Bill was doing cocaine and I started as well. Drinking, partying, doing drugs, and I didn't want anyone telling me what to do in my life anymore. Cuando yo tenía 16 años, me fui de la casa y me regresé a Miami, a la casa de mi hermana. Ella ya estaba casada con mi cuñado llamado Bill. Yo no sabía dónde era peor, o en mi casa con mi madre o en la casa de mi hermana. Ella trató de ser una madre para mí, poniéndome reglas cuando yo realmente me sentía como un animal en ese momento. Y teniendo a su esposo y a ella haciendo drogas también y bebiendo. Yo recuerdo que Bill hacía cocaína y yo empecé también a hacer cocaína y a beber. Fiestas. En ese momento yo ya no quería que nadie me dijera lo que tenía que hacer en mi vida. At this point, I ran away from my sister's house as well because I knew if I stayed, I would become addicted to all the things that were turning my life into ruins. So I started smoking cigarettes when I was 17 years old. I went to a place called Covenant House. It's for kids who run away from home, where they give you a certain time to look for a job as well as a place to stay. If you didn't have your documents that you need to work, they would help you. But I got into a fight while I was there, and they told me to leave. At that point, I didn't have any place to go, so I started living in the streets. I got my first job in McDonald's and was sleeping on the benches in the parks to save money so I can rent a room. Entonces me fui de la casa de mi hermana, porque yo sabía que si yo me quedaba, yo también sería adicto a las drogas. Entonces empecé a fumar cigarrillos para calmar la tensión cuando tenía 17 años. Me fui a un lugar que se llama Covent, una casa Covent. Es para aquellos muchachos que se van de su casa y ellos te ayudan, te dan cierto tiempo para buscar trabajo y poder mudarte. Y si no tenías documentos, ellos te ayudaban.
Pero como entré en una pelea, ellos me dijeron que tenía que irme. A este punto ya yo no tenía lugar a donde ir. So empecé a vivir en las calles. Cogí mi primer trabajo en McDonald's y empecé a dormir en las bancas del parque. Para ahorrar dinero, así podía rentarme un cuarto. At this point in my life, I don't know if I had faith because I didn't believe in no one. And I knew God, as I used to call him, but I didn't want him in my life because I didn't want anyone to have control of it. I didn't want nobody telling me what is right or wrong, and I had so much resentment in my life and pain that I was covering it by being a hypocrite with people to hide my true self. After I rent my own room, I started working as a security officer in malls, and I realized that I really enjoyed it. I was not stable in my life. I had many jobs, always changing, getting fired because of my character. A este punto de mi vida, ya yo no sabía si tenía fe, porque ya yo no creía en nadie. Yo sabía que Dios, como yo lo llamaba en ese momento, existía, pero tampoco lo quería en mi vida, porque yo quería tomar el control de ella. Yo no quería que nadie me dijera qué cosa era correcto o no correcto. Yo tenía mucho resentimiento en mi vida y dolor que lo estuve cubriendo siendo hipócrita con otras gentes para realmente esconder quién realmente yo era. Después que yo me renté mi propio cuarto, empecé a trabajar como un oficial de seguridad en los malls y me di cuenta que realmente disfrutaba ese trabajo. No estuve estable en mi vida. Yo tenía muchos trabajos, siempre cambiando, porque siempre entraba en peleas, me botaban, por todo derivado en mi carácter. When I was 25, I met my wife Sandra. She was 23. At the beginning, we did not talk. I met her at my job, and she was working for her dad in the jewelry store. We didn't talk much. So for me, seeing a woman with a very stable structure in her family, middle class, comfortable with schooling, I was thinking she will never be my friend or give me the time of day. So after a year, we started talking, and we dated for 3 months, and I knew I wanted her to be my wife because unconsciously, I wanted security in my life. So instead of seeking my Father in heaven, I was seeking that in a person. So after 6 months, we were married, and of course, what did we all expect? We didn't have any spirituality structure because even when she was a very spiritual person, she didn't have a relationship with the Father either. Cuando yo tenía 25 años de edad, conocí a mi esposa Sandra. Ella tenía 23. Al principio nosotros no hablábamos. Yo la conocí en mi trabajo. Ella trabajaba para su papá en una joyería y nosotros no hablábamos mucho porque para mí, viendo a una mujer que venía de una familia estructurada, de clase media, cómoda, ella teniendo estudios, yo pensaba que ella nunca sería mi amiga o me hablaría. Pero después de un año empezamos a hablar, empezamos a salir por 3 meses y yo supe que yo quería que ella fuera mi esposa, porque inconscientemente yo buscaba seguridad en mi vida, pero en vez de buscarla en mi Padre Celestial, yo la buscaba en las personas. So, después de 6 meses nos casamos y claro, ¿qué cosa íbamos a esperar si no teníamos ninguna estructura espiritual? Porque aunque ella era una persona muy espiritual, ella tampoco tenía ninguna relación con nuestro Padre Celestial.
After our son was born, we started struggling so much. She has to work. I was again very unstable in my jobs. We didn't have money to cover electricity or rent. Many times we stayed without food or lights and fighting all the time. I was very aggressive because every time someone would raise their voice to me, I would go crazy remembering my stepfather. So I turned very aggressive, never hitting my wife or giving her verbal abuse, but throwing things around the house and breaking them. Then she started going to this Christian church. Someone invited her. I remember I was leaving the house early in the morning to go to work and not coming home until late at night to avoid any confrontations. So, después que nuestro hijo nació, empezamos a tener más problemas. Ella tuvo que empezar a trabajar. De nuevo, yo estaba inestable en mis trabajos. No teníamos dinero para cubrir electricidad o renta. Y muchas veces nos cortaron la luz y peleábamos mucho todo el tiempo. Yo era muy agresivo porque todo el tiempo, cuando una persona me levantaba la voz, yo me ponía muy agresivo y me ponía como loco, recordando a mi padrastro. Y me torné una persona muy agresiva, pero nunca le pegué a mi esposa o la abusé verbalmente, pero sí tiraba cosas en la casa. Ella empezó a ir a una iglesia cristiana que alguien la invitó. Y recuerdo que yo me iba de la casa muy temprano y no regresaba hasta muy de noche para poder evadir confrontaciones con ella. She started telling me to go with her to give us a second chance. My wife was thinking that the church could change our marriage. She was feeling lonely. She didn't want her family to know what really was happening in our home. She was feeling good going over there because even it was a huge church called South Florida Church of Christ with more than 3,000 members. They had very small groups of discipleship. So I started going with her just to please her. But it didn't do anything to me. My heart was like stone. No emotion at all. I never had a Bible on my own, never had the desire to read scriptures or pray. Ella me empezó a decir para ir a la iglesia con ella, que nos diéramos una segunda oportunidad. Mi esposa pensaba que la iglesia podía cambiar nuestro matrimonio. Ella se sentía sola, pero ella no quería que nadie en su familia supiera lo que realmente estaba pasando en nuestro hogar. Ella se sentía bien yendo a la iglesia, porque a pesar de que era una iglesia muy grande, llamada Iglesia del Sur de la Florida, Iglesia de Cristo, con más de 3,000 miembros, tenían grupos muy pequeños de discipulado. Entonces yo empecé a ir con ella solamente para complacerla, pero yo realmente nunca sentí nada. Mi corazón era como una piedra, no había emoción. Nunca tuve una Biblia en mi poder y nunca tuve el deseo de tampoco leer las escrituras o de ni siquiera orar. After 1 year going over to that church, I started noticing they were becoming very possessive and controlling in our lives. Even one Sunday, we didn't go to church, and they would come to our door and find out why and to preach to you that you were wrong because you missed church, building in us this guilty feeling. So it got to the point that I told her not to go anymore, and because she still was struggling, since we were still struggling in our marriage, she told me she didn't want to stop going because the people were nice to her and helped her with things that I could not provide. So I left. I left home. These are the most sad times of my life. We were separated for 2 years.
and she stayed with the kids. She couldn't stay in the apartment that we were in because it was too expensive for her. So the church helped her to move into a very small one-room apartment. She didn't want to go back to her parents' house because she said it wouldn't be right. Después de un año yendo a esa iglesia, empecé a notar que ellos empezaron a ser muy posesivos y controladores de nuestras vidas. Si un domingo nosotros no íbamos, ellos venían a nuestra casa para averiguar por qué no habíamos ido y nos empezaban a leer esas escrituras que nosotros estábamos haciendo mal porque no habíamos ido a la iglesia y empezaron a crear este sentimiento de culpabilidad. Yo cogí el punto de que yo le dije a ella, a mi esposa, que no iba a ir nomás y que tampoco quería que ella fuera. Pero como nosotros estábamos teniendo muchos problemas en nuestro matrimonio, ella me dijo que ella no iba a parar de ir a la iglesia porque ella había encontrado a gente muy buena que le ayudaba dándole las cosas que yo en ese momento no podía proveer. Yo decidí irme de la casa. Esos fueron los momentos más tristes en mi vida. Estuvimos separados por 2 años. Ella se quedó con los niños, pero ella no se pudo quedar en el apartamento que rentábamos porque era muy caro para ella. Entonces, la iglesia le ayudó a moverse a ella a un lugar pequeño, un apartamento de 1 cuarto, porque ella no quería regresar a la casa de sus padres, porque ella decía que eso no estaba correcto. After some time passed, I realized I needed my family back. I had a stable job, so I wanted a second chance. Plus, I don't want my son to have a stepfather like me. So to make a long story short, I found out that she wasn't going to any church anymore. So I confronted her and we got back together. She had a good job as well. Financially, we were doing great. We bought 2 cars. We took vacations. We went out all the time. Social life, giving the kids everything they wanted. We didn't need any church or religion to tell us what to do. We thought we didn't need God either. Después de un tiempo, yo me di cuenta que necesitaba a mi familia de regreso, que ya yo tenía un trabajo estable y yo quería una segunda oportunidad, porque tampoco quería que mis hijos tuvieran un padrastro como lo tuve yo. Entonces, para hacer la historia corta, me averigüé, me di cuenta que ella tampoco ya seguía yendo a la iglesia y entonces regresamos juntos. Ella tenía ya un trabajo muy bueno, financieramente estábamos muy bien, compramos en ese momento 2 carros, teníamos vacaciones, salíamos todo el tiempo, vida social, le dábamos a los niños todo lo que ellos necesitaban. En ese momento nosotros ya decíamos, no necesitamos ninguna iglesia, ninguna religión que nos diga qué hacer. Y tampoco pensábamos que necesitábamos a Dios, como en ese momento lo llamábamos. But we celebrate Christmas, Thanksgiving in our home. All of our family used to come to our home because we had the best tree, a lot of gifts, food, drink, very superficial life. Nothing seemed like it was missing a part of my life. I still have resentment, pain toward my stepfather. I was wishing him dead. Many times I thought of killing him was crossing my mind, and the only thing that was stopping me to do it was my family and my wife and my children.
In 2014, I started to notice my wife more quiet, more thoughtful. Many times I saw her in our room praying on her knees. Pero a pesar de todo, nosotros celebrábamos Navidad, Día de Acción de Gracias en nuestra casa, con toda la familia. Ellos venían y claro, nosotros teníamos el árbol más grande, muchos regalos, comida, bebida, una vida muy superficial. Nada parecía que yo necesitara en mi vida, de mi parte, pero yo seguía teniendo mucho resentimiento y dolor hacia mi padrastro. Muchas veces deseé verlo muerto y muchas veces tuve el pensamiento de matarlo, pero la única cosa que a mí me paraba de no hacerlo era mi familia, mi esposa y mis hijos. En el 2014 yo empecé a notar a mi esposa más callada, muy pensativa, y muchas veces la vi en el cuarto a solas, de rodillas orando. I asked her what was happening, and she told me that she was feeling empty, that the love, security, money that I was giving her wasn't enough. She asked me to please allow her to find a church, and she promised me, never will men, ne- never will mention to me or invite me. That this time was very strong what she was feeling, and she wanted to know who Jesus is, why he died for her. Before I never knew him. At this point was just a name. She told me she wouldn't have, and she wanted to have an encounter with him. I told her yes, but that I didn't want any people coming to my house or knocking on my door and telling me what to do or how to live my life. Yo le pregunté a ella qué es lo que estaba pasando y ella me dijo que ella se sentía muy vacía, que el amor, la seguridad, el dinero que yo le estaba dando no era suficiente. Ella me pidió por favor que la dejara encontrar una iglesia y ella me prometió que nunca ella me mencionaría, que no me hablaría o me invitaría, que a este momento ella se sentía muy fuerte de realmente conocer quién era Jesús, como ella lo llamaba, y el por qué Él murió por ella. Ella quería realmente conocerlo. Ella dice que nunca lo conoció antes, que ella quería tener un verdadero encuentro con Él. Yo le dije que sí, que fuera, pero que no quería gente que viniera a mi casa y que me diga lo que hacer y lo que no hacer en mi vida. She started going to church with my son Brandon, our second son. She was going every Sunday. Then she started going every Wednesday night after work. Then she started having women's classes at her home. But I never said anything because actually I saw a very remarkable change in her. Ella empezó a ir a la iglesia con mi hijo Brandon. Ella empezó a ir todos los domingos. Ella después empezó a ir los servicios los miércoles en las noches después del trabajo. Y luego ella formó un grupo de mujeres en la casa donde tenían estudios. Y yo nunca le dije nada porque definitivamente yo vi un cambio en ella muy marcado. She became more humble, submissive, very dedicated to me, to the house. Even she was working in the bank. She would come home, cook for me, come from Bible class, be sure my food is hot, and she would come back home. So I started to see this change in her that I liked. She was now avoiding confrontations with me when I was getting upset. She would stay quiet, which for me, that was huge. She told me that was
There wasn't a day that would pass without her praying for my soul. I remember this change in her calling to my attention. So I started going to church with her Christmas, Thanksgiving, and Mother's Day. This church was like going to a club. Music, lights. The preaching was very relaxed. Only love, love, love. Kind of like hippie style, the hippie days back in the 60s. Ella empezó a cambiar, a ser más humilde, sumisa, muy dedicada a mí, al hogar. Aunque ella ya trabajaba en el banco, ella se aseguraba de venir a la casa, de cocinar, de dejarme la comida caliente y para ella poder irse a sus clases, y ella retornaba siempre antes de que yo llegara del trabajo. Yo empecé a ver este cambio en ella y me empezó a gustar. Ella empezó a evadir confrontaciones conmigo. Cuando yo empezaba a molestarme o a alzar mi voz, ella se quedaba callada. Eso para mí fue algo muy grande. Ella me decía que no pasaba ni un día que ella no orara por mí y por mi alma. Yo recuerdo que este cambio en ella llamó mucho mi atención. Empecé a ir a la iglesia con ella, pero solamente de pocos. Christmas, Navidad, Acción de Gracias y Días de la Madre para complacerla. Pero esta iglesia era como ir a un club. La música, las luces, lo que hablaba el pastor era muy relajado. Todo era sobre amor, amor. Parecía como el tiempo de los hippies en los 60. Again, I never felt anything. Every time they used to call us to the front of the church to receive Jesus as our Savior, I would leave the church before they called me with the excuse I needed to use the bathroom. I started to notice my wife started to study the Bible so much. Morning before going to work, she would get up at 4 in the morning to study, and then at night again before she would go to bed. I was still numb to all the spiritual things. My heart, my mind was very closed, and I wasn't even searching for it. De nuevo, yo no sentía nada. Cada vez que el pastor llamaba al frente para recibir a Jesús como nuestro Salvador, como lo llamábamos, yo me levantaba y con la excusa de que tenía que ir al baño. Yo empecé a sentir que mi esposa empezaba a leer las escrituras y estudiar las escrituras con más profundidad. Ella se levantaba en las mañanas, desde las 4 de la mañana, y antes de irse a acostar, se quedaba horas leyendo. Pero yo todavía seguía sin sentir nada espiritual. Mi corazón y mi mente estaban totalmente cerrados y ni siquiera tenía el deseo de buscar. I suggested to my wife that we start our homeless ministry because I remember when I was sleeping in the streets. So we started the first Saturday of every month. We would go to downtown. My wife would read scriptures, and we would serve them a home-cooked meal. In 2016, in January, I had a level 1 heart attack. That was my first calling. I got scared and I stopped smoking for good after 27 years. I started at the point of going with my wife to church after my heart attack, one time a month. I was still having cannabis, and I started going on Wednesday nights with my wife. Then I surprised my wife buying a ticket to a marriage retreat. Yo le sugerí a mi esposa que empezáramos nuestro propio
ministerio de la gente que no tienen hogares, que duermen en las calles, porque yo me recordaba cuando yo también dormía en las calles. So empezamos a ir un sábado al mes, íbamos al downtown y mi esposa leía las escrituras y después le servíamos comida caliente hecha en casa. En el 2016, en enero, yo tuve mi primer ataque al corazón. Ese fue mi primer llamado. Cogí mucho miedo y empecé a dejar de fumar después de 27 años. A este punto, empecé a ir a la iglesia más seguida con mi esposa. Iba aunque sea una vez al mes, pero todavía yo seguía teniendo ese caparazón. Después empecé a ir los miércoles en la noche con mi esposa y después la quise sorprender comprando unos tickets para ir a un retiro de esposos. For one Valentine's Day, my wife purchased me my first Bible ever. So I was starting to feel more comfortable. I started having relationships with people from the church. We started going to couples classes as well. Our marriage now started to get better because I was trying on my own power to be a better husband and a better father. As a father, I had always been very strict. I didn't want my children to go through the very same things that I did. I always pushed for education and respect for the house. I never really repented in front of the Father. Everything was still superficial in me. I started to notice my wife again going to her room for hours, reading the Bible, listening on YouTube. And I remember one time she came to me and asked me why we celebrate Christmas. Where did this tree come from? And where does Santa Claus come from? She knew it already, but she wanted to know my answer and my reaction to it. Mi esposa ese año, por Día de los Enamorados, me regaló mi primera Biblia. So, yo empecé a sentirme más cómodo, empecé a tener más relaciones con hermanos en esa iglesia. Empezamos a ir a clases de matrimonio y nuestro matrimonio empezó a caminar mejor porque yo estuve tratando en mi propio poder de cambiar y ser un mejor esposo y padre. Como padre, yo siempre he sido muy estricto porque la razón es que yo no quería que mis hijos pasaran por lo que yo pasé. So, siempre los empujé por que tuvieran una educación, pero lo principal, el respeto a la casa. Pero nunca yo realmente me arrepentí delante de mi padre. Todo todavía seguía superficial en mi vida. Pero empecé a notar en mi esposa de nuevo horas de estudio, leyendo la Biblia, escuchando en YouTube. Y recuerdo que una vez ella vino y me empezó a preguntar que por qué nosotros celebrábamos Navidad, que por qué teníamos que poner un árbol, que de dónde venía Santa Claus. Ella ya sabía realmente lo que estaba pasando, pero ella quería saber mi reacción y mi respuesta. Then in 2017, I had my second heart attack. This time it was bad, to the point that I needed surgery. I didn't have any alternative. The doctors told me surgery or you die. I remember asking my wife to pray for me, and she told me that she would. But at this point, I needed to stop playing games with God and get in front of Him. Ask for forgiveness. Open your heart to Him. It's okay.
that I need to surrender to Him, and He will do the rest. Good Lord. I remember telling her, I don't know how, and she told me that she would leave the room and the Father will lead you to do what you need to do. Do not put force behind Him. Let Him take you back in His arms, because He is your true Father and your Creator. Amén. En el 2017, como en junio, tuve mi segundo ataque al corazón, pero esta vez sí fue al punto de cirugía. Yo ya no tenía alternativa. Los doctores me dijeron, o te haces la cirugía o mueres. Yo recuerdo que le pedí a mi esposa que orara por mí y ella me dijo que ella lo iba a hacer, pero me dijo que a este punto yo necesitaba de parar de jugar juegos con Dios y que viniera delante de Él a pedir perdón, que abriera mi corazón a Él, que yo necesitaba rendirme y que Él haría el resto. Yo me recuerdo decirle a ella que yo no sabía cómo y ella me dijo, yo te voy a dejar a solas y tú haz lo que el Padre te guíe a hacer, pero ya no pongas más fuerza. Deja que Él te tome de regreso en sus brazos, porque Él es tu verdadero Padre y tu Creador. So she left the room. I got on my knees and cried out to Him, lifting up my hands and asking for forgiveness, asking Him to be my Father that I never had. I said to Him, I need you. I need you to change me into your direction, your instructions. I need to be your son that you want me to be, the husband and father that you want me to be. And also, I want to forgive my stepfather, my mother. I cried to Him saying, give me a new heart. I don't want to feel this heart of stone anymore. I asked Him to allow me to forgive anyone who I had ever done anything to, and for anyone that I had done things to, or anyone who had done anything to me, to please, to let them forgive me, and as I will forgive them. So, cuando ella se fue del cuarto, yo caí de rodillas y empecé a llorarle a Él, levantando mis brazos, pidiéndole que me perdonara, pidiéndole que sea mi Padre, que yo había perdido. Yo le dije a Él que lo necesitaba, que necesitaba que me cambiara, que me diera su dirección, sus instrucciones. Necesitaba ser su hijo, que Él quería que yo sea, y el esposo y el padre que Él quería que yo fuera. Y también le pedí perdón para yo poder perdonar a mi padrastro, a mi madre, y que Él me perdonara de todo el daño que yo había hecho también a otras personas. Y le lloré pidiéndole que me diera un nuevo corazón, que yo ya no quería sentir este corazón de piedra ya no más, que hiciera en mí una nueva persona. Not knowing that actually that verse would become reality in my life. At that point, I felt for the first time in my life a peace. I felt protected by the Father, and I knew that this was real. To go a little back, before my second heart attack, my wife told me after that she already knew about Shabbat and all the pagan feasts, eating right. The Father revealed it to her, and one day, coming from work, she cried out to the Father that if everything He revealed to her was true, that please to bring the truth into my life and to His presence to come into our home, and He will be our Elohim and we will be His people. After my surgery, I went into a coma. I had a stroke during surgery.
and I was in a coma for 10 days. Excuse me. It's okay. And I was in a coma for 10 days. But before, when I went to surgery, and after they gave me the sedative, and I guess while I was asleep, I saw a light came on while I was asleep, and I know this is hard to believe, but I saw a figure coming toward me, and I got scared. And then all of a sudden, the figure started to go away from me, and the light went off. And then I remember waking up from my coma with my wife and everybody standing around me. Yo no sabiendo que realmente este verso se haría realidad en mi vida, al punto de que ya yo me sentía por primera vez en mi vida en paz y protegido por el Padre. Por primera vez sabía que esto era real. Yendo un poco atrás, antes de mi segundo ataque al corazón, mi esposa me dijo que ella ya sabía todo sobre el Shabbat y todas las fiestas paganas, de lo que deberíamos comer, que el Padre le había revelado a ella, y que ella un día regresando del trabajo, ella empezó a llorarle al Padre, que si todo esto era verdad, lo que Él le había revelado a ella, que por favor trajera esa verdad a mi vida y que su presencia viniera a nuestro hogar, para que así nuestro Padre sea nuestro Elohim y nosotros su pueblo, su gente. Después de mi cirugía, yo entré en coma. Yo tuve un derrame cerebral durante mi cirugía. Estuve por 10 días en coma, pero antes de entrar a la cirugía, estando sedado en el cuarto de la cirugía, yo vi una luz que venía hacia mí, pero también vi una figura vestida de negro que venía hacia mí. Yo sé que es difícil de creer, pero esta figura empezó a irse, esta figura que estaba de negro empezó a irse y la luz venía más hacia mí y después se apagó. Ahí fue cuando yo entré en coma. My wife told me that during those 10 days, she was there with me. She stopped working at the bank, and they gave her permission to take off so she could take care of me. She was by my side 24 hours a day. She was reading to me Psalms 119 to talk about love, of our commitment, your instructions. She also said that I had 2 infections, E. coli and sepsis. Doctors gave me no chance for survival. My wife told me that one night she was going back home to get some clothes. She cried out to the Father that if everything He revealed to her was true, if He was willing for me to wake up, to write with His own hands, like the scripture says in Deuteronomy, in Jeremiah, in my heart His commandments, so when I woke up, I would love them and obey them. Mi esposa me dijo que durante esos 10 días que ella estuvo ahí conmigo, ella dejó de trabajar en el banco, pidió por una licencia para poder cuidarme. Ella estuvo para mi lado las 24 horas del día. Ella empezó a leerme Salmo 119, que habla sobre amar a los mandamientos y sus instrucciones. Ella también dice que durante ese tiempo tuve 2 infecciones, el E. coli, que nosotros investigamos que generalmente viene de comer la carne del puerco, y septicemia.
Mi esposa me dijo que esa noche que ella estaba regresando a la casa para coger más ropa, ella le lloró al padre, diciéndole que si todo lo que el padre le había revelado a ella era verdad y que si su favor de él era que yo despertara de este coma, que escribiera estos mandamientos con sus propias manos, como dice la escritura en Jeremías, en mi corazón, para que yo cuando yo me despertara, yo los amara y los obedeciera. So the next day when my wife arrived at the hospital at 6 a.m., the nurses told her that I had a chance to survive, that I started breathing on my own and they were going to remove the breathing tubes. So after they put me in my room, I remember asking how were the people from church and if they were coming to see me or have they helped you? And she said, I need to talk to you. I remember nothing of what she told me. And if you ask her what she told me, she doesn't remember either. All I remember is that she mentioned about temples and Shabbat, and she was shaking and sweating. So, después al siguiente día, cuando mi esposa llegó al hospital, le dijeron que tenía chance de sobrevivir y que ya yo estaba respirando en mi propio poder y que ellos podrían removerme ya los tubos y empezar a respirar por mí solo. So, después que me pusieron en mi cuarto, yo me recuerdo que empecé a preguntarle a ella sobre la gente de la iglesia, si habían venido, si la habían ayudado. Y la única reacción que ella tuvo, ella me dijo, necesito hablar contigo. Yo no recuerdo nada de lo que ella me dijo. Y si tú le preguntas a ella qué fue lo que me dijo, tampoco se recuerda. Pero todo lo que yo me recuerdo es que ella mencionaba sobre templos, Shabbat, y ella estaba temblando y sudando. After she finished, all I remember, I said to her, so we're not going to church anymore? No more temples? How do we keep the Shabbat? No more pork? Of course, along the way, we learned not only was pork impure, but many other things were also bad for us. She told me, don't worry, we'll learn together. So after being almost a month in the hospital, we finally went home. I still had the infections, so I went home with antibiotics for the next 30 days through my vein in my arm and a wound vac because the wound was still infected and open with E. coli and sepsis. Después que ella terminó de decirme todo, la única reacción que yo tuve fue, entonces ya no vamos a ir más a la iglesia, no más templos. ¿Y cómo es que vamos a guardar el Shabbat? ¿Y ya no vamos a comer más puerco? Claro, después supimos que no solamente el puerco era impuro, sino otras cosas más. Ella me dijo, no te preocupes, vamos a aprender juntos. Y después de un mes casi de haber estado en el hospital, finalmente llegamos a la casa. Pero yo todavía estaba con infección. So me mandaron a la casa con antibiótico por medio de mi vena y con un wound vac, que es un vacuum que se pone en la herida para poder succionar la zona infectada que todavía tenía el E. coli. I had a nurse coming every day. At this point, my wife wasn't working, I wasn't working, and what our son was giving us wasn't enough to cover any bills. So my wife contacted the pastor to see if they would help us, and they told her they'll pray about it. We never heard from them again. So my wife told me, don't worry, the Father doesn't want to use them to bless us. People we didn't even know started sending us checks. Our family, we had more than enough to pay everything. At the time we were home, we started studying the Word together. Finding
finding out how to do the Shabbat, the Feast of the Father, on YouTube. Of course, we didn't know anyone that would be in this walk to help us. That would be our guide, but we found out a way to do it. Yo tenía una enfermera que venía todos los días. A este punto mi esposa ya no estaba, todavía seguía en licencia, no estaba trabajando. Yo tampoco estaba trabajando, so no recibíamos ni un paycheck, ni un cheque de nuestro trabajo. Y lo que nuestros hijos nos daban no era suficiente para cubrir todos los gastos. Entonces mi esposo fue cuando contactó al pastor de la iglesia para ver si nos podían ayudar. Y ellos le dijeron que ellos iban a orar, pero nunca más escuchamos de ellos. Entonces mi esposa me dijo, no te preocupes, que el Padre no los quiere usar a ellos para bendecirnos. La gente que nosotros ni siquiera conocíamos empezaron a mandarnos cheques. Mi familia, y ya teníamos más que suficiente para pagar las cosas que necesitábamos. A este punto, nosotros empezamos a estudiar la palabra juntos y empezamos a investigar cómo celebrar el Shabbat, las fiestas del Padre, por medio de YouTube. Y claro, nosotros no sabíamos ni conocíamos a nadie que nos pudiera guiar en este caminar. Nos sentíamos solos porque la gente que conocíamos nos empezaron a bloquear. In my heart, for the first time, things felt right. That even everything was absolutely new, I knew it was the right way to walk, because everything my wife told me, or then she showed me, she followed up with scripture. I knew at this point it was a Father in heaven who was answering my prayers. He rescued me from the pit of death and wrote in my heart his commandments. Jeremiah 31, he in his power and mercy will give me a new heart and remove the heart of stone that I had. And I had a heart of stone. I felt clean for the first time in my life. When my wife showed me the scripture, I was like, I couldn't believe it. Now I know he is my true Father. And my response to his love is a miracle in my life. And my obedience to him. We started doing Shabbat. Actually, we started since the hospital. We remember telling the nurse not to come for a half hour to the room for a certain time because we would start our Shabbat. And of course, they started asking us if we were Jews. At this point, we started sharing a little bit with them, especially my wife, because I didn't know what to say or how to explain it. En mi corazón, por la primera vez, sentí que esto era lo correcto, que aunque todo era absolutamente nuevo, yo sabía que estaba bien, que este era el camino de seguir, porque mi esposa no solamente lo hablaba, sino me enseñaba con las escrituras. Yo sabía a este punto que mi Padre en los cielos había escuchado mi oración, que Él me rescató de la muerte y escribió sus mandamientos en mi corazón. Jeremías 31. Él en su poder y en su misericordia me dio un nuevo corazón y removió ese corazón de piedra que yo tenía. Yo me sentía limpio por primera vez en mi vida. Cuando mi esposa me enseñó la escritura en Jeremías 31, yo no lo podía creer. Ahora yo sé que Él es mi verdadero Padre y mi respuesta a su amor y a su milagro en mi vida es mi obediencia a Él. Nosotros empezamos a guardar Shabbat desde el hospital. Recuerdo que le decíamos a las enfermeras que no vinieran
por media hora a cierto tiempo al cuarto porque nosotros íbamos a empezar nuestro Shabbat. Y las enfermeras, por supuesto, empezaron a preguntarnos si éramos judíos. Pero a este punto nosotros empezamos a compartir con ellos un poco de nuestra vida, pero yo no sabía mucho qué cosa decir o explicar. I remember we were learning from Rico Cortez, also Shalom 132, and other pages on YouTube. So our Shabbats were full of dogmas, traditions, candles, perpetuated prayers, and ek. But I remember telling my wife that I don't feel comfortable wearing the cover on the head the Jews wear because I'm not Jewish. And I don't think the Father wants us to convert to Judaism. The year 2017 was also our first time that we celebrate Feast of Yom Teruah. But before my wife invited all her family and friends, sister-in-law, to talk about her testimony and my testimony, even they saw all that we went through, we want to explain to them that the Father took us to the desert to be with us face to face and all that we have learned. We told them that no more do we want to go to any church, and my wife explained to them because she brought them from Catholic to Christianity. She was very hard and confused for them. We also told them that we don't celebrate Feast of the World, but only the Feast of the Father. And actually, 2017 was also our first Sukkot, and we invited them, and they came as well. Yo recuerdo que nosotros empezamos a escuchar a Rico Cortés, también a Shalom 132 y otras páginas en YouTube. Nuestro Shabbat estaba lleno de dogmas, tradiciones, velas, rezos repetitivos, pero yo recuerdo que sí, yo le dije a mi esposa bien claro que yo no quería ponerme esa cosa que se ponen los judíos en la cabeza, porque yo no creía que el Padre necesitaba que yo me convirtiera en un judío. En el 2017 fue nuestra primera celebración de Yom Teruah, pero antes mi esposa invitó a toda la familia, a mis suegros, mi cuñada, para hablarles de nuestro testimonio y de mi testimonio. Aunque ellos vieron todo lo que nosotros pasamos, queríamos explicarles lo que el Padre había hecho en nosotros, llevándonos al desierto y poniéndonos cara a cara con Él para aprender. Nosotros le dejamos saber bien claro que ya no más íbamos a ir a ninguna iglesia, y mi esposa les explicó porque para ella fue difícil, porque ella los sacó del catolicismo y los trajo a la cristiandad. Entonces era para ellos muy confuso. También le dijimos que ya no más íbamos a celebrar las fiestas del mundo, que solamente íbamos a celebrar las fiestas del Padre. Y ese 2016 fue nuestro primer Sukkot y los invitamos a ellos y ellos vinieron. Fue una bendición. Of course, at the beginning, they were very hard with my wife. They started to criticize her, blaming her for separating the family. And of course, my nephews and brother-in-law wouldn't come anymore to celebrate real feasts. They celebrated the Feast of the World. So everyone at the beginning thought we became witnesses of Jehovah. And they couldn't understand the radical change in our lives and our home. My sister-in-law, having a friend for more than 20 years, which was in Christianity as well, and then she came to Hebrew roots. She also was sharing with my sister-in-law audios, which she never shared with my wife, but now we understand why. The Father wanted to be the one
through His Spirit to reveal the truth to my wife. Pero por supuesto, al principio la familia fue muy fuerte con mi esposa. Empezaron las críticas y también a hacerla sentir mal porque ella estaba separando a la familia. Y claro, mis sobrinos, mis cuñados, ya no tampoco querían venir a nuestra casa porque ellos querían quedarse en el mundo celebrando las fiestas paganas. Al principio, todo el mundo pensó que nos habíamos vuelto testigos de Jehová. Ellos no pudieron entender nuestro cambio tan radical en nuestras vidas y en nuestro hogar. Mi cuñada tenía una amiga por más de 20 años que ella estuvo en la cristiandad también, pero ella también empezó a caminar en las raíces hebreas. Ella empezó a compartir con mi cuñada los audios, pero mi cuñada nunca le compartió estos audios a mi esposa. Y ahora yo entiendo por qué. El padre quería ser él mismo el que le revelara la verdad a mi esposa. So my wife invited this lady to our home on Shabbat. She started sharing to my wife about everything according to her. The Father has revealed as well, but she was telling us about the house of Judah, Israel, and the third temple, the 12 tribes, and that we need to find out which tribe we belong to. My wife at this point was very happy that she will have someone beside me and her to talk to and share. That for us all this was new, and my wife started to receive audios from her. Also, this lady added her to her WhatsApp group. After several months, like 4, my wife discovered this lady belongs to a school called Jeremiah 6:16. My wife prayed to our Heavenly Father that she wants her to enjoy this group that she finally was in. She only was listening at the beginning. That's when we met Brother Nadine and his wife, which they have been blessed, which our lives also have been blessed with having them in it. Mi esposa invitó a esta señora a nuestra casa en un Shabbat. Ella empezó a compartir con mi esposa todo lo que ella había aprendido y lo que el Padre le había revelado a ella. Ella nos empezó a decir sobre la casa de Judá, sobre Israel, el tercer templo, las 12 tribus y a qué tribu nosotros pertenecíamos y que teníamos que averiguar, porque eso es lo que nos iba a dar nuestra personalidad. Mi esposa a este punto, ella estaba muy contenta de que había encontrado a alguien con quien hablar y compartir, porque todo esto era nuevo. Mi esposa empezó a recibir audios de ella y esta señora también la agregó a su grupo de WhatsApp que ella tenía. Después de unos 4 meses, mi esposa descubrió que esta señora pertenecía a la escuela llamada Jeremías 6:16. Mi esposa le oró mucho al Padre, que si el Padre quería que ella también fuera parte de este grupo. Ella finalmente entró, pero al principio ella solamente escuchaba, hasta que conocimos al hermano Nadim y su esposa, que también así han sido una grande bendición en nuestras vidas. At this point, I would like to ask my wife to share in her own words how the Father led her into the house of study with Brother Antonio and his family. A este punto me gustaría que mi esposa continuara con sus propias palabras el cómo el Padre la ha traído a la casa de estudios con el hermano Antonio y su familia. Hermanos, esta parte yo voy a compartir. Cuando ya yo estaba en la escuela de Jeremías 6:16 con el hermano Nadim, esta señora
Ella también enseñaba ahí en esa escuela. Nadine enseñaba sobre el Nuevo Testamento, ella enseñaba sobre los profetas y otra persona enseñaba sobre el Antiguo Testamento. Ella estaba enseñando sobre el libro de Ezequiel y el libro de Isaías. Ella decía que ese era su fuerte, que ese era donde el Padre la había puesto. Y yo no sabiendo nada mucho de esto, no sabiendo sobre el contexto de la historia, básicamente pues todo lo que ella me mandaba para mí era algo nuevo. Y después de un tiempo, cuando yo le compartía a mi esposo como que se quedaba pensando y me decía, y otra vez vamos a hacer sacrificios. Y él me decía, y cuando venga Yeshua, cómo el mundo, supuestamente el mundo va a ser destrozado, no va a quedar nada, y cómo es que el mundo va a ser destrozado y solamente Israel se va a quedar en pie para nosotros ir a Israel. Eso eran preguntas que mi esposo me hacía cuando estudiábamos. Después yo empecé a notar lo mismo y empecé a leer en Juan cuando Yeshua dice bien claramente que él iba a ir donde está el Padre a hacer morada para nosotros. Y la pregunta que me vino a mí fue, ¿dónde es que va a ir Yeshua a hacer esa morada? Él dice que ¿dónde está el Padre? ¿Y dónde está el Padre? Yo me decía, el Padre no está en Israel, el Padre está en los cielos. Ahí fue cuando yo empecé a cuestionar y yo empecé a mandarle a ella preguntas sobre los sacrificios. Ella decía que David iba a ser el que iba a reinar, ¿verdad? Con vara, que no iba a ser el Mesías, que iba a ser David. Y yo decía, ¿y dónde está David? ¿David va a resucitar? Era una confusión tan grande. Y en ese momento ya ella ya no tenía más respuestas, no tenía respuestas para darme. Y lo único que me dijo fue que yo necesitaba estudiar más y que necesitaba quitarme esa cristiandad que yo venía trayendo para que el Padre también me revelara a mí lo que le había revelado a ella. Bueno, perdón. Entonces yo me sentí muy mal porque yo decía, Padre, ¿qué es lo que yo estoy haciendo mal? Que tú a mí no me estás revelando ya. Y recuerdo que esa noche caí de rodillas delante del Padre y le dije, Padre, tú sabes de dónde tú nos has sacado. Tú sabes que en este caminar al único que tenemos eres a ti. Tú nos has traído al desierto para mostrarnos tu verdad. No dejes ya que caigamos en la mentira. Aunque yo me quede sola en este mundo, en este caminar, quita de mi vida a cualquier persona que me vaya a desviar de tus caminos. Pero Padre, solo queremos tu verdad. Solo queremos caminar en obediencia a ti. Y me recuerdo que al otro día, por sorpresa, esta señora me bloqueó, me sacó de su grupo de WhatsApp porque me dijo que como yo no estaba entendiendo lo que ella me estaba enseñando, que entonces que yo me quedara sola, que yo buscara por mi parte. Y entonces así lo hice. Me recuerdo que ella me dijo que si yo también estaba de acuerdo con lo que ya Nadine estaba enseñando, porque parece que Nadine, que yo después me di cuenta, ya conocía al hermano Antonio y parece que ellos también estaban hablando que el hermano Antonio lo ayudó al hermano Nadine a salir de esa gran mentira. Y esta señora
me dijo que si yo creía lo que Nadine estaba hablando, entonces que me quedara con Nadine. Entonces, a él sacarme de WhatsApp, ella también se salió del grupo de la escuela Jeremías 6:16, porque ya ella no estaba de acuerdo con las enseñanzas de Nadine. Y me recuerdo que una vez yendo al trabajo, que yo en ese momento ya había regresado de nuevo al banco, me tomaba una hora de ir de camino por la mañana y una hora de regreso. Pero a mí no me gustaba perder tiempo, siempre ponía enseñanzas que me fueran edificando y haciéndome crecer. Y me acuerdo que empecé a buscar en YouTube y sale el estudio del hermano Antonio, que hablaba, el título era La mentira del dispensacionalismo, la gran mentira, algo así, no me recuerdo bien. Y empecé a escucharlo. Y era todo exactamente, todas las dudas que yo tenía, el Padre me empezó a explicar por medio del hermano Antonio tan claramente. Y yo sentí una paz y un gozo y una alegría en mi corazón que no podía ni siquiera explicar. Me acuerdo que ese mismo estudio yo lo escuché como 5 veces por toda la semana, yendo al trabajo, regresando al trabajo. Empecé a escuchar sobre las ataduras de Satanás y todo eso. Después, yo todavía no quería compartirle a mi esposo hasta que yo realmente supiera cómo iba a poner esto en palabras. Y me recuerdo que le di tantas gracias a mi padre y me recuerdo que le escribí un email al hermano Antonio. Yo no mencioné nombres, simplemente le dije que agradeciéndole por la verdad, por el estudio, y que yo pertenecía a una escuela que lamentablemente estaban enseñando en ese momento todo lo que era mentira, y que por favor orara por ese hermano y por la escuela. Yo no sabiendo que el hermano Antonio ya conocía al hermano Nadine. Y después que pasa el tiempo, como al mes, el hermano Nadine, una de las clases, él entra y él dice que tenía que pedir perdón porque él había estado enseñando mal, había estado enseñando sobre un tercer templo, sobre el sionismo, sobre el que íbamos a ir a Israel, y yo me quedé wow, esto solamente viene de ti, Padre Eterno. Y me recuerdo que empecé a ver que el hermano Nadine empezó a dar enseñanzas del hermano Antonio, y yo seguía estudiando, seguía escuchando las enseñanzas del hermano Antonio, y después de un tiempo yo me comunico con Nadine y le dejo saber el testimonio, y Nadine me pide por favor que yo comparta ese testimonio en la escuela, porque había muchas personas que se habían ido, que lo empezaron a acusar de él de hereje, de que se había apartado de la verdad, y fueron momentos muy duros también para él y su familia. Después ya yo le compartí a mi esposo, ¿verdad? La verdad, y entré a la página de Cielos Nuevos, y para mí encontrar todos esos estudios fue como, wow, era como que ya, de aquí no me salgo, ¿a dónde más tenemos que ir? Ya aquí realmente ha empezado nuestro peregrinar, aquí realmente está empezando nuestro caminar con el Padre, que todo lo que habíamos aprendido, como dice Shaul, lo tirábamos por basura, que no sabíamos nada. Vinimos con humildad delante del Padre y le dijimos, Padre, ahora tú enséñanos. Y le dimos gracias por la vida del hermano Antonio y también por la vida de su esposa, porque para mí empecé a estudiar también, a escuchar los estudios de la hermana Violeta, que me ayudaron mucho a crecer como esposa, como mujer, en mi hogar, a limpiarme yo misma primero, para yo poder limpiar mi hogar, a cómo yo tenía que caminar delante del Eterno.
Y de verdad, hermanos, no hay palabras para agradecerles, de verdad. Ahora mi esposo va a continuar. So after this testimony happened in our life, my wife came to me and she explained everything about the third temple, Joshua coming, the 12 tribes, everything was making sense to me because I'm so blessed to have a wife that truly explains it in a way that really makes you think. So at this time, I told her, what are we going to do? Because we know that with the people that I was listening to in English, they only were misleading us from the truth. And Brother Antonio teachings are only in Spanish. My wife told me, I think, my love, this is my true part as your helper. This is what the Father and how He wants us and me to serve Him and to you. She told me, I will take notes, and you have to see as many books that she has. That she'll take notes and she'll share Brother Antonio's teachings with me. So we study a list together. So, después de este testimonio, lo que pasó en nuestra vida, mi esposa vino a mí y me explicó todo sobre el tercer templo, sobre la venida de Yeshua, las 12 tribus. Y todo empezó a hacer sentido también para mí. Y estoy tan bendecido porque mi esposa se tomó el tiempo de explicarme de una manera que realmente me hace pensar en mi mente. So, a este punto yo le dije a ella, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Porque yo sé que toda la gente que yo estaba escuchando en inglés solamente nos están desviando de la verdad. Y el hermano Antonio, sus enseñanzas son solamente en español. Y mi esposa me dijo, yo pienso, mi amor, que esta es mi verdadera parte de ayudarte, de ser esa ayuda idónea, que esto es lo que el Padre realmente quiere que yo haga y es como Él me quiere usar para servirle a Él y a ti. Ella me dijo, yo voy a tomar notas de cada estudio y créame, todas las notas que ella tiene y ella las escribe y las estudia y después las comparte conmigo. So we study a list together. Now we can say, excuse me. Now we can say that we come to know so much about history and context and how to study the scriptures, and it's amazing. Brothers and sisters, this is my testimony. And I want to tell you that if I had to go through everything all over again, minute by minute, day for day, I would not change anything. That if it gets me to the point that I'm at now, to where I know the Father, that I know who is my Savior, that I know where I'm going to be, and all I need to do is continue to accept what He's trying to teach me. Thank you so much again for this opportunity. We will love along the way, if it's the Father's will, one day to meet together. Even if I'm an American and don't speak good English, or good Spanish, we are brothers. And that's what unified us. Day by day, we continue growing in our walk, knowing our roles. We are in the kingdom of Yeshua. He is our king. We are pilgrims, passing the world, no getting attached to nothing, and our hope is our new heavens and earth. We continue praying for our sons and our family. Even if they're not open yet and are listening, we know the seed is there, and the best testimony we can give them is our walk. We know the Father as well will do the miracle in their lives
for them to stop being wandering in the world and to become pilgrims as well. One day they also will share their testimony. We give thanks for the merit of our minister, our loving King, Yeshua. Amen. So, empezamos a estudiar juntos, especialmente en Shabbat. Ella compartía conmigo y ahora yo puedo decir que he venido a su verdad, que ahora sabemos y comprendemos mucho de la historia y su contexto y cómo los estudios de las Escrituras es increíble. Hermanos, si yo tuviera que pasar por todo lo que yo pasé de nuevo, no lo dudaría. Todo lo pasaría igual y hasta peor, porque venir al conocimiento de la verdadera palabra y de mi Padre Celestial no tiene comparación. Este ha sido mi testimonio y le agradezco mucho por la oportunidad. Nos encantaría en el camino, si es la voluntad del Padre, conocerlos algún día, conocer a ustedes, hermanos. Y aunque yo soy americano y no hablo buen español, somos hermanos y lo que nos une es el amor del Mesías. Día tras día nosotros continuamos creciendo en nuestro caminar, sabiendo ahora cuál es nuestro rol. Nosotros estamos en el reino de nuestro Mesías Yeshua. Él es nuestro rey y somos peregrinos pasando por este mundo y no nos hacemos attach a nada. Y nuestra esperanza son esos nuevos cielos y la nueva tierra. Y continuamos orando por nuestros hijos, que aunque ellos están abiertos a escuchar y sabemos que la semilla está ahí, el mejor testimonio que nosotros le podemos dar es nuestro caminar. Nosotros sabemos que el Padre hará el milagro en la vida de ellos y que algún día ellos dejarán de vagar y también serán peregrinos y que también darán su testimonio. Le damos gracias por los méritos de nuestro Rey Yeshua. Gracias, hermanos. Esto ha sido todo. De nuestro Rey Yeshua. Gracias, hermanos.